Continuamos, gracias por acompañarnos en la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Iniciamos los trabajos de esta tarde, del segundo día de trabajos, y vamos a la presentación precisamente de este libro. Se llama Crónica del Proceso Electoral 2017-2018, del autor Rodrigo Sánchez Gracia, coordinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para comentar este libro se encuentran con nosotros quien es el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Bienvenido. Bienvenido a su casa, comisionado presidente. También le damos la más cordial bienvenida a quien también ha estado mucho tiempo en esta casa, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez. Bienvenida, consejera. Asimismo, recibimos hoy en esta tarde al autor y director de divulgación, por cierto, de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Se trata de Rafael Caballero Álvarez, a quien le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Autora también, directora de carrera judicial de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mariana Tamés Espadas. Bienvenida. Para moderar esta presentación del libro Crónica del Proceso Electoral 2017-2018, se encuentra con nosotros la jefa de unidad de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba García. Bienvenida, doctora. Pues, sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a quien va a moderar esta presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia del comisionado presidente, la consejera Claudia Zavala y bueno, pues mis compañeros de la Escuela Judicial en la presentación de este libro que pues está recién salido, Crónica Jurisdiccional del Proceso Electoral 2017-2018. Este libro fue coordinado por dos personas que estaban al frente de la Escuela Judicial, el doctor Carlos Soriano Cienfuegos y el licenciado Luis Rodrigo Sánchez Gracia. Este libro, los autores, pues básicamente son los profesores investigadores que están en la Escuela Judicial Electoral y pues están aquí en una compilación de sentencias que seleccionaron ellos de este proceso electoral. Y bueno, pues para no meterme más en el campo de los comentarios de nuestros presentadores, pues me voy a permitir darle la palabra en primer lugar a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Por favor, consejera. ¿Está prendido? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, como siempre, tener la oportunidad de participar en esta casa, el Tribunal Electoral, y en este momento en una de las ferias que ya ha tenido permanencia y que nos ha unido por ya bastantes años. Muchas gracias al Tribunal, a la magistrada, a las magistradas, a los magistrados por permitir este encuentro. Y sobre todo en un libro hoy que nos ocupa y nos invita a reflexionar, y en esa tónica yo los quiero también invitar a la lectura. Veo de aquel lado, por supuesto, aquí veo a compañeros, amigos de la vida, del caminar, y allá también veo a amigos, a compañeros y a maestros de mi carrera profesional, lo cual me es muy grato encontrarme. Y preparé unas notas porque vi que el tiempo que teníamos, y para ser respetuosa de eso, que el enfoque a la lectura que yo le puedo dar, me es muy grato estar aquí con dos de los autores, la autora y el autor de uno de los artículos. Y lo primero que les quiero resaltar es que me parece excelente la idea de que desde la academia interna del tribunal
existe esta posibilidad de análisis de las sentencias. Me parece que eso habla muy bien de un órgano que, además de someter sus sentencias al exterior, a la academia desde afuera, se ocupe de hacerlo desde el interior. Eso es un primer gran momento de relevancia de este libro. Ustedes van a encontrar en este libro pues varios artículos, varios ensayos en los que se analizan sentencias precisas en un contexto preciso y con los comentarios internos de los investigadores. Eso hace grande a una institución porque nos abre precisamente al enfoque y a los lentes de la academia. Y es el primer tema que yo quisiera resaltar de este libro, que es Crónica Jurisdiccional del Proceso Electoral 2017 y 2018. Este libro nos va a dar la oportunidad, por iniciativa propia del tribunal, de focalizar algunos casos relevantes resueltos recientemente en el proceso hasta hoy, el más grande de la historia, con muchas complejidades y en un diálogo desde las autoridades y el enfoque ahora que tienen desde el interior los académicos. Propiciar esta oportunidad de reflexión demuestra ese ánimo del tribunal que conoce y resuelve los casos de construir una visión autocrítica respecto de la justicia electoral. La iniciativa del tribunal de someter sus sentencias a la criba del análisis académico y al proceso de la autocrítica es una buena noticia para todas y todos nosotros, pues solo de esa manera se perfecciona el funcionamiento de los órganos y también creo que se democratiza la impartición de justicia y sobre todo la protección de los derechos político-electorales. Este libro nos presenta y nos permite observar varios fenómenos dignos de que le demos un seguimiento puntual. Por supuesto, no me voy a referir a todos, porque también está Paco, pero sí voy a resaltar que existe una diversidad de temas de los que se abordan, de los que se estudian y que son referentes de las modalidades y desde la óptica que tenemos en nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos el estudio de la desinformación, uno de los artículos que tiene que ver con la desinformación. El tema quizá novedoso por las implicaciones del proceso electoral pasado, por la magnitud del proceso electoral pasado, pero que a futuro tiene una vigencia y cobra una vigencia impresionante porque es el modelo de comunicación que ahora tenemos en boga, que son las redes sociales, la información y la desinformación. Desde mi óptica, el libro que hoy comentamos lo vi desde 3 niveles de análisis. Nos permite tener una lectura descriptiva que hace posible conocer el caso desde la perspectiva que tuvo el Tribunal Electoral, pero también lo podemos leer con una perspectiva contextual que permite conocer la realidad en la que se desarrolla el caso contencioso y, por último, una visión externa en la que el lector hace un juicio del asunto a partir precisamente de los elementos descriptivos y contextuales que se incluyen en el libro. En el primer ramo, en la lectura descriptiva, los ensayistas que analizan los diversos casos hacen una narración puntual de los asuntos, permitiendo que el lector tenga un panorama detallado de la secuela procesal, así como de los fundamentos y la motivación detrás de cada uno de los fallos. En este rubro, por ejemplo, destacan los ensayos de Rafael Caballero, de marcas y desmarcas, que son los comentarios a la sentencia Subrec 887 del 2018, y también el análisis que hace el maestro René Casoluengo, que tiene que ver con el principio de uniformidad de coaliciones, que se analizó en el REC 84 de 2018. En el nivel contextual que yo hice la lectura, destacan los artículos de Óscar Blanco González por su análisis minucioso que hace del modelo de comunicación política
y desde la creación desde 2007. Nos presenta una historia que no debemos olvidar y muy puntual de cómo llegamos al actual modelo de comunicación política. Y en el mismo renglón está el artículo de Darío Alberto Mora, que detalla con mucha parsimonia la inclusión de la causal de nulidad consistente en el rebase de topes de gastos de campaña. Causal que ha sido causa de muchos desvelos, de muchas reflexiones en nuestra propia materia. Y también en este apartado se ubica el artículo de Alejandro Lozano, que se refiere a la sentencia del JDC 421 del 2018, en la cual se hace un análisis histórico muy completo de la evolución legislativa del impedimento que tienen los extranjeros para intervenir en los asuntos políticos y para acceder a los cargos de elección popular, así como la visión que se ha tenido en casos similares en la jurisdicción internacional, en la regional y en la propia jurisdicción nacional. Aquí también destaco el trabajo del maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes y de José Ramón Narváez. En el caso del primero, hace un interesante análisis de la calumnia como límite a la libertad de expresión y el impacto de las redes sociales en las comunicaciones políticas, mientras que José Ramón Narváez plantea la importancia de la visión pluricultural para impartir justicia y la responsabilidad crítica del juez democrático cuando conoce un asunto que involucra el enfrentamiento de la cosmovisión occidental con la de los pueblos originarios que habitan en nuestro país. Si ustedes ven, los temas son diversos, pero muy puntuales de lo que implicó el proceso electoral y los retos y los desafíos que se tuvieron que asumir desde las autoridades administrativas que se concretaron en los conflictos que conoció el tribunal. Y por último, el tercer nivel de lectura, al que yo le he denominado el nivel externo, el lector o lectora del libro se va a encontrar con un texto que es muy minucioso en los detalles de los casos que se analizan y va a entender a partir del desarrollo contextual de los ensayos el estado del arte de cada uno de los temas, lo que por supuesto es muy útil porque facilita la comprensión de la realidad en la que se presenta el caso y el conocimiento de las motivaciones que subyacieron a la sentencia. Sin embargo, y yo creo que aquí también vale, si algo yo puedo señalar que queda pendiente en la publicación, es precisamente el ejercicio de la mirada alternativa que pueden tener los propios autores desde la academia interna frente a las problemáticas que se presentaron en el proceso electoral. Porque si bien describen muy bien los casos, detallan el contexto, la otra alternativa, en algunos casos dicen que quedan algunos pendientes, por ejemplo, en el tema de marcas y desmarcas, ¿no? Que quedan algunos pendientes de cómo se va a impactar en fiscalización, si se hace cargo de eso. Me parece que también una lectura de las varias alternativas que se pueden tener desde el interior de la institución en la academia, que es la escuela judicial, valdría la pena que lo exploráramos. Y esto es así porque desde la propia visión institucional, pero en el reposo que la academia da de los casos, no es lo mismo resolver desde el secretario de Estudio y Cuenta, que tiene los tiempos en apoyo a los magistrados para resolver los asuntos, que una vez que ya se presentó la alternativa de solución, el análisis reflexivo que puede hacer la academia en varias alternativas. Y creo que eso es un pendiente que nos queda en la obra, esa visión interna, desde el punto de vista académico, en las temáticas y alternativas de los problemas planteados a la sala superior en particular, que son las sentencias que se han elegido.
Me queda claro que todas las autoridades estamos sometidas a plazos fatales y que también la academia no se va a tardar tanto en dar estos análisis, porque quienes trabajamos la materia electoral lo que podemos advertir es que nuestra materia, así como tiene tantos temas que nos ocupan, constitucionales, de todo tipo, también tenemos tiempos que nos consumen y acabamos un proceso electoral y iniciamos el otro, y en esos plazos tan cortos tenemos que tener respuestas. Pero la visión alternativa me parece que va a generar que nosotros mismos, en la reflexión de la academia, ya sea que nos suministre información a las autoridades administrativas electorales, porque los casos se siguen presentando y perfeccionando muchas de las veces, o también para replantear la propia forma de resolver de los órganos jurisdiccionales. Quisiera yo resaltar como uno de los pendientes, pero le veo muchas más virtudes, porque los invito a leerlo, sobre todo a cada uno de nosotros que día a día estamos tratando las temáticas en materia electoral que son tan amplias. Los invito a que nos adentremos al libro y tengamos en cuenta esos grandes argumentos que nos resaltan quienes elaboraron los análisis, para poderlos confrontar incluso con la realidad próxima y cercana que ya tenemos del inicio del siguiente proceso electoral, que pues en algunos casos empezará en noviembre en un estado, en enero en otro estado, pero que sin duda el proceso electoral federal del próximo año, septiembre, pues ya nos está generando los retos y los desafíos. Hasta aquí le dejo en el primer comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Aquí tenemos a 2 de los autores, pero en el público están más autores, no podíamos tener a todos acá arriba, entonces, bueno, estamos aquí en festejo de todos ellos. Va a haber papeletas por ahí por si al final quieren hacer algunas preguntas, me las hacen llegar, por favor. Y bueno, pues ahora le daré la palabra al maestro Rafael Caballero para que por favor nos haga sus comentarios. Adelante, Rafa. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Igualmente agradezco la invitación de los señores y señoras magistradas, de los organizadores, por supuesto, por haberme considerado, darme la oportunidad de compartir este espacio con tan distinguidas personalidades. Y bueno, yo quisiera complementar lo ya dicho por la consejera Zavala, respecto a 3 puntos que me parece muy importantes destacar del libro. Comenzaría con lo último que ella decía respecto a la aportación académica. Yo me atrevería a decir que este libro no tiene precedentes en el Tribunal Electoral, justamente por lo que decía la consejera. Los autores y autoras de este libro somos éramos, porque en la actualidad estoy a cargo de la Dirección de Divulgación, pero sigo ostentando mi cargo de profesor investigador. La licenciada Mariana, pues antes era asistente de investigación, ahora es directora de capacitación interna. En fin, ya ha habido algunos movimientos, pero lo que quiero decir es que en su momento, quienes fungimos como autores, éramos el cuerpo académico o integramos el cuerpo académico en ese momento de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, este producto es fruto de ese cuerpo académico de la Escuela Judicial Electoral. Y me parece que no es cosa menor, porque la Escuela Judicial Electoral adquirió una nueva naturaleza a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de junio del año pasado, en donde se le reconoce ya como una institución educativa especializada, que sigue haciéndose cargo de actividades de capacitación, de investigación y en la actualidad de formación. El cambio de nomenclatura del Centro de Capacitación Judicial Electoral, Escuela Judicial Electoral, fue más allá del solo cambio de nombre. En la actualidad, la Escuela Judicial Electoral imparte, por ejemplo, un doctorado electoral. Es decir, que la Escuela Judicial se está conformando como una institución formadora de formadores, formadora de especialistas electorales. Entonces, eso me parece muy importante de destacar. Y en esa medida en que la Escuela Judicial Electoral
constituye una instancia especializada educativa encargada a través del doctorado de formar investigadores, pues me parece que es irrenunciable la investigación interna, ¿no? En este sentido, me parece muy valiosa la aportación que hacen los autores, bueno, me incluyo, que hacemos a la discusión académica, porque me parece que nos permite insertar a la Escuela Judicial Electoral y al Tribunal Electoral en general en los círculos de discusión académica desde una perspectiva objetiva. Si bien los autores, los profesores investigadores e investigadoras no dejamos de ser funcionarios públicos, en la medida en que somos académicos de esta institución, estamos obligados a regirnos por cánones de objetividad. Y eso me parece muy valioso en relación con lo que decía la consejera. Si bien somos críticos con el trabajo jurisdiccional, esa crítica no es descarnada ni es caníbal. De lo que se trata es justamente de hacer una crítica constructiva que permita enriquecer el trabajo jurisdiccional. Me parece que la parte de investigación es sumamente valiosa en retrospectiva, como lo pone de manifiesto este libro, en donde los autores tenemos la oportunidad de analizar las sentencias emitidas, ya no al calor de la competencia electoral, sino ya con una mayor calma desde una perspectiva académica, en donde podemos sistematizar los argumentos en su momento vertidos en la sentencia y pues justamente imprimirle este sello de autocrítica. Pero también me parece que tiene mucha razón la consejera Zavala en el sentido de que esta investigación se tendría que ver complementada por una perspectiva no de reacción, sino más bien de prospectiva. Es decir, hasta ahora creo que la Escuela Judicial, a través de productos como este, de productos como la serie editorial Comentarios a las Sentencias, a través de proyectos como el Observatorio Judicial Electoral, pues bueno, somete al escrutinio público de especialistas el trabajo jurisdiccional. Pero me parece que también es importante que pensemos en detonar otras líneas de investigación que permitan adelantarnos a justamente la emisión de los criterios de los casos concretos que se presenten, ¿no? Me parece que tendríamos que voltear a plantear algunas líneas de investigación con respecto a temas que ya están en la agenda pública, la reelección, por ejemplo, ¿no? Cómo va a funcionar el modelo de comunicación política ante eso, ¿no? Cómo se va a preservar el principio de equidad, ¿no? Si tiene sentido seguir preservando, seguir imaginando el principio de equidad en un contexto diferente. Entonces, ese tipo de interrogantes creo que son las que tendríamos que empezar a pensar en ellas en la Escuela Judicial Electoral, que bueno, insisto, dicho sea de paso, pues este libro pone de manifiesto la atinada coordinación de los profesores investigadores a través del jefe de la unidad de investigación, el doctor Leopoldo Gama Leiva. En este sentido, pues no quería dejar pasar la oportunidad de hacerle un reconocimiento a él, a todos los profesores, investigadores y autores y autoras. Y para cerrar, solamente quisiera hacer un comentario respecto a algo que me parece que también contribuirá a este libro. Y esto es en la explicación de los fallos judiciales. Me parece que en muchas ocasiones la vara con la que se mide el trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral es muy severa, pero eso es porque quizás la ciudadanía no conoce los fallos de primera mano. La ciudadanía conoce los fallos del Tribunal Electoral y de las autoridades en general a través de intermediarios, a través de los medios de comunicación, en la actualidad a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter y demás. Entonces me parece que quienes colaboramos en la integración de este libro, quizás podamos contribuir a darle de forma más digerida a los fallos judiciales y explicarlos de una mejor forma para que pues con ello, pues bueno, quizás se nos siga juzgando con la misma severidad, pero con mayores elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dejaría hasta aquí mi intervención. Quisiera insistir en el reconocimiento al resto de los autores. De verdad que me parece que esta puede ser un
una punta de lanza respecto a lo que espera la Escuela Judicial Electoral en términos de investigación académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Pues bueno, ya con esas precisiones que has hecho, le voy a dar la palabra a la licenciada Mariana Tamés para que por favor nos hable. Hola, buenas tardes. Pues yo también quiero agradecer la invitación de los magistrados a participar en esta Feria Internacional del Libro, a sus dos organizadoras, Ale y Bárbara, que están aquí para habernos invitado a participar en esta mesa, a la consejera Claudia Zavala y al comisionado que está aquí, a la doctora Rubalcaba, que es ahora quien lleva la batuta en la Escuela Judicial, a Rafa, mi compañero de la Escuela Judicial, y a todos los demás autores que están aquí presentes como profesores, investigadores e investigadores de la Escuela Judicial. Yo lo que quisiera destacar, además de lo que ya se mencionó en estas participaciones, es que yo encuentro una gran importancia en una obra como la que estamos presentando, porque además del análisis académico que se hace para poder emitir estos documentos de análisis, que ya lo comentó muy bien Rafa, entiendo que existe esta falta todavía de propuestas concretas, porque es cierto que una vez que hacemos el análisis de cada uno de los criterios, generalmente lo que hacemos es dejar para la reflexión, ¿no? Decimos, ok, este es un problema, ya lo detectamos, que parecería que el diagnóstico es lo complicado, pero si nos quedamos en el puro diagnóstico y no tenemos una propuesta concreta, pues generalmente parece que no sirve de nada, pero la verdad es que no es así. A mí me parece que la trascendencia de una obra como esta, que implica el análisis crítico y académico y teórico de los criterios del tribunal, pero desde adentro, sirve como memoria histórica, que es algo que hemos estado mencionando a lo largo de esta feria, si nos han estado acompañando en las otras mesas, en las tertulias. Es un tema que se ha destacado mucho últimamente y creo que es muy importante mencionarlo porque ahora, por ejemplo, que estamos en plena discusión de una futura reforma electoral, yo escucho las discusiones y veo que muchas veces la discusión se hace descontextualizada. Esto es porque no se tiene un análisis anterior, únicamente se tiene un artículo de la ley, un proceso electoral y lo que se hace en la discusión es decir, el artículo se reforma o se deroga, pero está descontextualizado. Necesitamos una memoria histórica como esta, que menciona una crónica jurisdiccional del proceso electoral, porque esto nos ayuda a llevar cuál fue el camino que llevó a los magistrados de la Sala Superior, en este caso, a emitir el fallo que emitieron y por qué fue así. Si una persona únicamente toma un criterio de la Sala Superior y la lee por su cuenta, no necesariamente la va a entender. Yo sé que estamos en un esfuerzo grande por ciudadanizar las sentencias y por este tema de la justicia abierta y el lenguaje ciudadano, que la verdad creo que es muy importante, pero no es suficiente cambiar el lenguaje ni hacer un lenguaje ciudadano si no conocemos el contexto, incluso subjetivo, de la situación que llevó a los magistrados a resolver de la manera que resolvieron. A veces se nos olvida porque pensamos en la materia electoral y pensamos en partidos, pero son personas también las que están detrás de estos asuntos, ¿no? Lo que los magistrados buscan generalmente es garantizar derechos y derechos humanos, porque sabemos que los derechos políticos son derechos humanos. Entonces hay que tener muy claro cuál fue el contexto que llevó a que ciertos criterios se emitieran de la manera en la que se emitieron, y esto ayuda a que no se nos olvide, ¿no? Por ejemplo, hay varios de los criterios que se analizan en esta obra que culminan en la inaplicación de un artículo. Entonces, si yo conozco la ley como está en este momento y en el próximo proceso electoral me doy cuenta que hay un artículo que ya está inaplicado, yo no voy a saber que ese artículo en algún momento existió, ni la razón por la que ahora ya no existe. Y eso a veces es complicado porque no somos infalibles, ¿no? Y los legisladores no son infalibles. Entonces puede ser que haya sido un error en algún caso inaplicar, puede ser que no, pero para saberlo necesitamos el contexto y necesitamos memorias como estas que nos demuestren qué fue lo que llevó a resolver lo que se resolvió y qué es lo que nos está llevando a tener la legislación electoral que tenemos actualmente. Entonces sí, coincido en que se requieren propuestas, por supuesto que no debemos quedarnos en la pura reflexión,
pero me parece que tampoco hay que hacer a un lado la importancia de este derecho a la memoria histórica que tenemos, si lo que buscamos es construir una legislación y una legislación electoral que de verdad resuelva problemas y que no se quede pues únicamente en restricciones a los partidos políticos. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Mariana. Pues bueno, como pueden ver, este es un trabajo, una parte del trabajo que hace el cuerpo de investigación, el cuerpo académico de la Escuela Judicial, independientemente de todas las demás actividades que tenemos. Y bueno, pues ahora es un gusto para mí cederle el uso de la voz al comisionado presidente del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña. Por favor, comisionado. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme a los magistrados de este tribunal, queridos amigos. Ayer tuve la oportunidad de estar con el magistrado presidente y con el magistrado Felipe de la Mata, precisamente inaugurando este coloquio, esta fiesta del saber, no solo impreso, sino también digital, y honrando el origen de la civilización que se citó en los libros. Y reconozco también el alegre instante, el motivo especial que me hace coincidir con amigas de la vida, como desde luego lo es Claudia Zavala, una amiga que mucho nos enseña y cada vez que como ahora lo ha hecho, pues aprendemos con esa sencillez con la que se tiene que reconocer el aprendizaje mutuo y constante que todos nos debemos. Y sobre todo que dos jóvenes autores, representantes de los que hicieron el compendio de reflexiones de esta obra, hayan dado algunas aristas, hayan obsequiado algunas posiciones. Gabriela, otra amiga querida, ex compañeros míos todos, como tantos hay aquí, a don Rodolfo Terrazas, el respeto por esa erudición que le caracteriza como un magistrado que ha sido y magistrado en el sentido de máximo conocedor del derecho procesal electoral. Y aquí está Manuel Fontanals, está tantos amigos, no quisiera, pero especialmente a Agustín Millán agradecerle por la coordinación de esta feria y habernos incluido en este apartado. Ya se ha dicho, y yo quisiera hacer más bien una serie de referencias a lo que implica que tenga un tribunal como este, la meca del derecho procesal electoral en el país, sin duda alguna, y en Iberoamérica, en muchos sentidos, que tenga un ejercicio interno de autocrítica, como es este libro. Este libro sí es fruto, como se ha dicho, y lo dijo Rafael, sí es fruto del esfuerzo individualizado de sus autores, pero es un fruto institucional. Y si bien se ha dicho que el juez habla a través de sus sentencias, un tribunal que es colegiado como este, habla no solo a través de sus resoluciones. Cada resolución, una vez que ha sido adoptada, votada por unanimidad o por mayoría suficiente, se vuelve ya una voz que representa y refleja el quehacer y el juicio de un tribunal. Desde luego, se puede hurgar en los votos particulares y en las posiciones de objeción que cada magistrado tuviese o hubo de tener en el caso concreto, pero ya es un fruto, al fin de cuentas, de una decisión asumida por un órgano colegiado, aún en máxima diferencia. Pero los tribunales no solo hablan por sus resoluciones, que son desde luego el motivo central de su función, sino también por esa gama de acciones periféricas que hacen posible que un tribunal se destaque en ser, a su vez, un centro motor de pensamiento que gira en torno a la problemática que le toca resolver, máximo cuando resuelve derechos fundamentales, como son justamente los derechos cívico-políticos. Y por esa razón que el tribunal tenga una feria de libro, pues es absolutamente consecuente, pero que además ofrezca, como es inevitable y lo viene haciendo de mucho tiempo atrás, frutos concretos que son, pues sí, prismas en donde se puede ver por el cristal
prismático los puntos de vista que hacen que se concentren visiones distintas, encontradas, en torno a estos que son las peculiaridades y las singularidades de la cuestión electoral mexicana, que cada año y que cada proceso electoral nos regala nuevas conjeturas, nuevas apreciaciones. Algunos han de creer y han dicho que la cuestión electoral es sintética de un momento, la jornada electoral, y que ahí se acaba todo. Una vez que se termina el cómputo, o para no decirlo en la misma noche electoral, el cómputo, y una vez que hay calificación electoral, ya todo lo demás es absolutamente pasado. No, de ninguna manera, por alguna razón, quizá por la pacificación del propio país, la cuestión electoral ha sido indispensable e insustituible. Y por esa razón, recrear los pasajes que ya decía Claudia con toda sabiduría, porque lo ha vivido y lo vivió largamente desde sus responsabilidades anteriores, no solo el apuro que vive el secretario de Estudio y Cuenta cuando proyecta a contrapelo, contra el tiempo, complejidades tan grandes como resolver la propuesta del magistrado del que es ponente del caso más tórrido o más complejo, como les ha tocado a todos, sino también la serenidad juiciosa de los mismos expertos, analistas, que desde el sosiego de su condición académica, al seno de una casa, de una escuela judicial, como es la que tiene el propio tribunal, viene a darle una criba serena, pero no caritativa, a lo que se haya hecho y dicho. Por esa razón, cuando se comparan, y perdón que haga una, para algunos extraña metáfora en comparación saludable, cuando se juzgaba que los antiguos coloniajes, si habían sido unos u otros peores de abruptos o peores de incómodos a las civilizaciones que conquistaron, se decía, bueno, al margen de la inglesa o la británica, que tuvo, pues sí, sus consideraciones a lo que era la creación de los antiguos civilizadores, el sesgo que aquí quiero traer en paralela y forzadísima metáfora es que en el caso español abrió unas cortes para resolver internamente si habían hecho lo correcto los que fueron a la encomienda de colonizar y de conquistar. Pongo el ejemplo porque al final de cuentas el tribunal es la máxima autoridad, la que además resuelve en última instancia todas las disquisiciones que desde el plano local se fueron generando y que por alguna u otra razón le han llegado hasta acá. Y por otro lado, porque tiene este interno alter ego, que es esta escuela judicial, que hace que con toda la serenidad y con la distancia hasta donde sea posible, sin dejar de olvidar que los propios magistrados son la máxima autoridad del propio tribunal, pero con la licencia que ellos les permiten, porque ellos les dicen, no, díganos con serenidad académica qué hicimos cuando resolvimos y si la sentencia, como se decía del legislador, la poco feliz redacción del legislador en aquella, para los que somos, pues bueno, participantes de la formación del derecho, pues aquí también se dice la poco feliz sentencia o la muy afortunada, aunque pues sí, apurada sentencia que tuvo que resolver por fin una disputa por el poder. Por eso este tribunal tiene su majestad y su señorío particular, porque se reserva nada más y nada menos que la dación de poder. Y esa para muchos suele ser una cuestión inadvertida. Un tribunal de cada una de las materias resuelve lo que toca, si la libertad, si la responsabilidad, si el bien, si la propiedad, si la pertenencia, si la heredad, o si la cuestión laboral y la restitución del trabajo, etcétera. Pero este tribunal, sobre todo, en lo básico y en lo mayúsculo, resuelve poder. ¿A quién corresponde ejercer el poder después de una disputa tan
pues severa y hay que decir acerada, con este tipo de obsequios que quién mejor que los autores nos regalaron, si las marcas y desmarques, si el cómputo y el cálculo de todas estas resonancias en unas campañas que dejaron de ser de unas modosidades tan, tan quietas y aquietadas que de verdad eran justas, de muy poco nivel de fricción o de contraste. La elección mayor de todas se vivió el año pasado y como bien lo decía Claudia al inicio, en este proceso electoral amplísimo y ampliado que solo tiene México, que inicia justo en septiembre de un año anterior a la justa, sobre todo cuando es sexenal, que es en este caso como fue la elección presidencial del año pasado y la concurrencia con tantas elecciones locales. Es la más grande de las elecciones y cada vez será así por lo visto y por la progresión de la población que no deja de tener muchos más votantes o sufragantes en cada peldaño del tiempo, pues bueno, la elección máxima merece muchos ejercicios de contemplación. El autocrítico, que es el endógeno, pero no endogámico, porque eso es lo que distingue una obra de esta naturaleza, que si bien tiene una naturaleza endógena, no es endogámica en el sentido de ser permisiva y absolutamente laudatoria a lo que hicieron los máximos exponentes de la justicia electoral para precisamente resolver todas las cuestiones que tocó hacer y sobre todo la electoral mayor, la elección mayor, pero dedicada a contemplar si la nulidad por la elección, si los topes de campaña que suscitaron tantas y tantas discusiones, y no solo discusiones, que, pues bueno, perdón, pacificaron ambiciones y provocaron, también hay que decirlo, reacciones y por consecuencia, pues también rencores postelectorales. Pero hay que decirlo, cada elección en México, lejos de lo que algunos creen, como ya lo decía, genera nuevas causas y nuevos frentes críticos que merecen ir a templarse en la academia, pero que seguramente van a provocar en el mejor momento posible, cuando también hay que decirlo, los consensos parlamentarios mejor lo permitan, nuevos retoques y nuevos matices al lienzo normativo que abraza con sus planteamientos a nivel de cláusulas o de previsiones normativas, la fenomenología que acompaña una campaña electoral o un concurso de campañas electorales que se realizan durante un mismo tiempo, agotando, también hay que decirlo, las fuerzas y las energías, no solo de los juzgadores en tribunales electorales, sino de los organizadores de los comicios, como aquí representa Claudia Zavala, a la parte en la que el INE también resulta enjuiciado cuando de alguna manera en el proceso de cada caso, con su participación en auxilio a los comicios locales y los propios comicios locales con su propia configuración de autoridades. Yo quiero agregar que me causó grata impresión, ya estoy yo dedicándome a hacer lo que se llama referencias circulares, qué cómodo es para mí venir, sí, a cosechar la buena palabra que han surtido y han vertido aquí los expertos que se dedicaron a lo prolijo, a lo sustancioso, a lo complicado. Y yo vengo a hacer apreciaciones estéticas que pudieran parecer para algunos también superficiales y por ello mismo innecesarias. Pero es una hermosa portada porque refleja en blanco y en negro. El blanco y negro se usa por los pragmáticos para decir así en concreto, ya, en 3 palabras, dime. Pues en blanco y en negro concentra, refleja la inclusión máxima de los comicios. Unos comicios a los que por fin podemos decir, y yo me atrevo, y soy muy atrevido, lo confieso, y temerario a veces también, pero me atrevo a decir que estas elecciones vimos por fin el fruto de la sedimentación de más de 30 años de ensayo y error en la prosecución electoral, que pasa por, ya dije, la planeación, la organización de los comicios y luego por su concreción. Bueno, pudimos ver que hubo unas elecciones que en muchos sentidos fueron modélicas. Aún así, suscitaron muchísima discusión y bueno,
confrontación electoral, que también, ya dije, es fruto de este ejercicio de crónica. La crónica es justamente no el recuento, vamos a decir, meramente neutral y desinteresado. No, la crónica también lleva pasión. También lleva pasión porque le da precisamente mayor énfasis a los puntos críticos que escoge para hacer, sí, la representación de un conjunto de acciones. Si la cuestión electoral en México demanda tantos recursos, no solo económicos, sino intelectuales, humanos, y no solo de los que son participantes de estas instituciones electorales, sino de todos los que de una manera generosa, ciudadana, se aprestan a ser testigos y participantes de la propia jornada electoral y de algunos otros ejercicios, y sobre todo los que acompañan toda la larga etapa de la difusión y la discusión, para que en la juventud, que es donde se acrisola el estreno del sufragio, que son los que de manera más clara se acercan, pero ya desde la niñez ahora, con tantos programas como esta Feria del Libro afuera, está ahora pergeñando para niños y para personas de todas las edades, para que llegar a las urnas con este desfile de todas las edades de la sociedad mexicana, digo, desde luego después del momento justo para poder emitir sufragio, nos hace pensar que por fin estamos venciendo las barreras de la exclusión y de la marginación, porque también hay que decirlo, las elecciones del año pasado hicieron que concurriera una enorme población, y más allá de los números y en estadística reflejaron el máximo nivel de votación que pudiera haber habido en el pasado, sí estoy seguro que en muchos sentidos sí fueron las elecciones con mayor nivel de equidad en la contienda en general, por todos los elementos que rodearon el proceso mismo de la disquisición y la disputa electoral, y por eso estas páginas dedican a esos puntos que tienen que merecer seguimiento, no solamente ya académico, sino seguimiento jurisdiccional, y por eso se llama crónica jurisdiccional del proceso electoral. Y seguramente las enseñanzas de estas jornadas, de este conjunto de elecciones que se abrazan en este texto, van a darle contexto a nuevas sentencias del propio tribunal y de los tribunales electorales, y van a enseñar con sus mensajes directos e indirectos a las propias autoridades administrativas electorales que organizan los comicios. Por esa razón es circular el beneficio que se genera en una obra que yo sigo siendo a la antigua, preferentemente un lector de la impresión de papel que huele a tinta y por supuesto no rechazo que cada vez es mayor la urgencia y la dinámica digital, pero que no se acaben nunca los libros impresos, porque esos nos dan a todos, al menos a los que leemos al viejo estilo, la sensación de estar no solo aprendiendo, sino con la H intermedia, aprehendiendo el contexto o el conjunto de sabiduría que se concentra en un texto así. Yo felicito al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por este conjunto de empeños sistemáticos con los que llega a toda la sociedad posible. Sus programas sus concursos y sus alocuciones radiales, sus programas con los que se hace llegar por la vía de la televisión o del canal judicial, enjuiciando y explicando sus sentencias. Estos libros, sí, se puede decir indiscutiblemente, tienen una vocación más erudita que va a llegar sobre todo, pues sí, a quienes son estudiosos y aprendices del derecho electoral y de la aplicación del derecho electoral, pero no me extrañaría que buscáramos pronto que lo más, que las prismas, ya diría, la nervadura, los nervios centrales de este texto lleguen a un nivel más popular, para que podamos ir asimilando toda la sociedad los enormes y complejos trabajos que se hacen adentro de estas instituciones. Ya no sé si temo más seguir hablando o la caricatura que me está dispensando el señor de enfrente. La anterior me dijeron que había salido rebosante yo que había, como se dice ahora, estás muy repuestito. Me dijeron que yo estaba
mucho más repuesto de lo que en realidad. Pero yo le dije, no, el caricaturista no se equivoca. Y además hay que reconocer que ha sido hasta ahora benigno. No sé cómo termine esta que está concluyendo. Que sea benigno y benéfico, así como el derecho electoral y sus defensas y sus sentencias son benéficas para la pacificación de México. Eso, se los aseguro, no hay lugar a duda. Y que, por supuesto, estas instituciones sigan proveyendo textos frescos para que un ejercicio tan grande de esfuerzos no pase desapercibido por aquello de esta globalización que nos atrapa cada instante con el que viene, lo que viene, y con un incesante presente que no culmina y el futuro ni siquiera lo vemos porque estamos inmersos en sus agigantados pasos y más bien en sus agigantados acercamientos. Y, por tanto, pues bueno, yo sí creo que nos debemos dar el lujo de reposar la lectura y provocar nuevas dudas y perseguir a los autores, gracias a que hay una manera de hacerles enjuiciamiento a posteriori por la vía de la casa, bueno, de la escuela judicial, que todos los participantes enderecen, no preguntas a nosotros, no, a los autores, que son los verdaderos responsables de una maravillosa exposición y que además nos permitan a todos seguir aprendiendo. Muchas gracias, de verdad, a todas ya. Muchísimas gracias, comisionado. Pues agradecemos las excelentes presentaciones de la consejera, del comisionado y de los autores del libro, representantes aquí en Rafael y Mariana. Y bueno, pues agradecerles la presencia de todos. Ustedes, un aplauso, por favor, para todos. Sí, por favor. Gracias. Solicitamos, por favor, de manera muy respetuosa al director general de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Agustín Millán, entregue los reconocimientos a las y los participantes de esta presentación del libro en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral. Mariana Tamés Espadas, Rafael Caballero, Claudia Zavala, por supuesto, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, reciben los respectivos reconocimientos por su participación y, como les venimos diciendo a lo largo de esta Feria Internacional del Libro, los caricaturistas que hoy nos acompañan harán entrega también de un obsequio a nuestras invitadas y a nuestros invitados. Se trata de su caricatura personalizada. Han estado siguiendo minuto a minuto los trabajos de la FIL y bueno, pues tienen los rasgos perfectos de nuestras invitadas y nuestros invitados. Es un obsequio del Tribunal Electoral. Gracias a todas y a todos. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro completamente en vivo y en directo desde la Sala Superior. Por favor, sigan con nosotros. Buenas tardes.